Muy buenas a todos, bienvenidos a Maillot de Montaña. El ciclismo profesional acaba de vivir una de esas sacudidas que no se explican solo con comunicados ni con frases medidas. Una decisión inesperada, tomada en silencio y sin previo aviso, ha revolucionado al pelotón y ha dejado a muchos equipos, corredores y aficionados preguntándose cómo es posible que algo así ocurra en pleno proceso de preparación para una nueva temporada. El nombre que está en el centro de todo es Simon Yates, vigente campeón del Giro de Italia, uno de los corredores más determinantes de los últimos años y pieza clave del engranaje de Team Visma/Lis a Bike. Su retirada repentina, mientras se encontraba concentrado en España con el equipo, ha dejado al mundo del ciclismo completamente descolocado. No estamos hablando de un ciclista en declive ni de alguien que llevaba tiempo fuera del radar. Hablamos del corredor que hace apenas unos meses levantó los brazos en Roma, del hombre que se impuso en una de las grandes vueltas más exigentes del calendario y que fue, además, el verdugo directo de Isaac del Toro en la lucha por la general. Un ciclista en plenitud competitiva, con peso específico dentro del pelotón y con un rol claramente definido dentro de su equipo. La sorpresa no reside solo en la retirada, sino en el momento elegido. Simon Yates no estaba apartado, ni lesionado, ni al margen del proyecto. Estaba entrenando, concentrado, integrado en la estructura y señalado como uno de los hombres más importantes de Visma para la próxima temporada. Su salida deja un vacío inmediato, difícil de cubrir y prácticamente imposible de planificar a estas alturas, porque en el ciclismo moderno los equipos se construyen con meses, incluso años de antelación. Cada rol está pensado, cada perfil encaja en un plan mayor. Y cuando una figura como Yates desaparece de la noche a la mañana, el impacto va mucho más allá de una simple baja deportiva. Se rompe una planificación entera. El Giro de Italia no se gana por accidente. Se gana con sacrificio, con continuidad y con un nivel que muy pocos alcanzan. Por eso, la retirada del vigente campeón no es una noticia más, es un terremoto que afecta a todo el ecosistema del ciclismo profesional. A partir de aquí, las preguntas se acumulan y el debate acaba de empezar. Desde el momento en que se conoció la retirada de Simon Yates, el ciclismo entró en una fase tan previsible como peligrosa, la de las hipótesis, los rumores y las versiones sin contrastar. Cuando una decisión rompe todos los esquemas, aparecen las explicaciones rápidas, las teorías interesadas y, en algunos casos, acusaciones graves que no buscan entender lo ocurrido, sino hacer daño al deporte y a quienes lo practican. Se ha hablado de conflictos internos, de problemas ocultos, de tensiones irreparables dentro de Team Visma/Lis a Bike. Incluso han circulado insinuaciones que cruzan líneas muy delicadas, alimentadas por perfiles ajenos al ciclismo profesional y por quienes siempre aprovechan el ruido para sembrar sospecha. En Maillot de Montaña queremos dejar algo muy claro: no compramos ese discurso, no creemos en la gente que intenta manchar el ciclismo desde fuera sin pruebas, sin contexto y sin respeto por el trabajo que hay detrás. La retirada de un ciclista puede responder a muchos factores, físicos, mentales, personales. El ciclismo de élite no es solo competir, es sostener durante años una presión brutal, convivir con el dolor, con la exigencia y con la expectativa constante de rendir al máximo. Yates llevaba más de una década al más alto nivel. Ganar el Giro de Italia no es el final del camino. Muchas veces ese es el punto donde el desgaste acumulado se hace más visible. Se ha dicho que algo no encaja porque estaba entrenando, porque estaba concentrado, porque parecía motivado, pero el ciclismo no siempre avisa. Hay decisiones que se toman en silencio, lejos de los focos, cuando el cuerpo o la cabeza dicen basta. Convertir eso automáticamente en una conspiración es injusto y profundamente dañino para el deporte. En Maillot de Montaña creemos en analizar, no en señalar, creemos en contextualizar, no en incendiar. Las acusaciones graves sin fundamento no explican nada y solo contribuyen a erosionar la credibilidad de un ciclismo que ya ha pagado demasiadas veces por el ruido externo. Aquí no se trata de tapar nada, se trata de no inventar lo que no existe. La retirada de Yates es sorprendente, sí, es dolorosa para su equipo y para el pelotón también, pero reducirla a rumores interesados es simplificar un deporte complejo y exigente. El ciclismo no necesita más sospechas, necesita más respeto, y desde aquí lo defendemos con claridad.
En medio del ruido, de las conjeturas y de las interpretaciones interesadas, aparece una voz que no habla desde la sospecha, sino desde la experiencia. La de Bjarne Riis, leyenda del ciclismo danés y una figura que entiende como pocas lo que significa ganar, liderar y sostener un proyecto en la élite. Sus declaraciones sobre la retirada de Simon Yates no buscan agradar, buscan señalar lo que, a su juicio, es un problema real dentro del pelotón profesional. Riis no cuestiona la carrera de Yates ni su calidad deportiva. Al contrario, precisamente por eso su crítica es tan dura. Para él, que un vigente campeón del Giro de Italia se retire de forma repentina, en plena preparación y concentrado con Team Visma/Liz a Bike, es algo que cuesta entender desde una lógica profesional. No porque no exista el derecho a parar, sino porque la forma en que se ha producido deja a demasiada gente sin respuesta. Riis insiste en un punto clave. Si esta decisión hubiera estado planeada con antelación, lo lógico habría sido comunicarlo antes, avisar al equipo, dar margen para reaccionar, permitir que la estructura se adaptara. Para él, el gran problema no es la retirada, es el momento elegido, un momento que deja a Visma debilitado y sin capacidad real de encontrar un sustituto a corto plazo. La palabra que utiliza Riis no es casual, burla, no hacia el equipo, sino hacia una parte del pelotón que lucha durante años por una oportunidad, que se deja la piel sin llegar a ganar una gran vuelta y que observa cómo un campeón vigente abandona de golpe. Desde su perspectiva, hay ciclistas que pueden sentir que ese gesto les falta al respeto, no por la decisión en sí, sino por la manera en que se ejecuta. Riis va más allá y pone el foco en las consecuencias. Yates no era un corredor secundario, era uno de los perfiles más importantes de Visma, un ganador del Giro y un hombre fundamental para el equilibrio del equipo en la montaña. Perderlo así no es solo perder talento, es perder estructura. Sus declaraciones no buscan condenar, pero tampoco suavizar. Hablan de responsabilidad, de compromiso y de lo que implica ser campeón en el ciclismo profesional. Porque cuando se lleva ese peso, cada decisión tiene un impacto que va mucho más allá de lo individual. La retirada de Simon Yates no solo sacude a Team Visma/Liz a Bike como estructura, tiene un destinatario muy concreto y directo, Jonas Vingegaard, porque cuando se analiza en frío el impacto real de esta baja, el gran perjudicado es el líder danés y su ambición en las grandes vueltas. Yates no era un nombre más dentro del bloque, era un corredor clave para los planes de Visma en la alta montaña, un perfil contrastado, ganador del Giro de Italia y con la experiencia suficiente para sostener a un líder en los días donde se decide todo. En el ciclismo moderno, ganar el Tour de Francia no depende solo del líder, depende del entorno que lo protege, del apoyo que recibe cuando las fuerzas flaquean y de los hombres que están a su lado cuando los rivales atacan sin piedad. Jonas Vingegaard lo sabe mejor que nadie. Sus triunfos en el Tour de Francia se construyeron desde una fortaleza colectiva, desde una estructura sólida en la montaña que permitía controlar, responder y desgastar a los rivales, especialmente a Tadej Pogačar. Yates era una de esas piezas que aportan algo que no se improvisa, experiencia real en grandes vueltas y capacidad de rendir cuando el ritmo se vuelve insoportable. Pero el golpe no se queda solo en el Tour. Este año, Visma había planteado un escenario ambicioso con el Giro de Italia también en el horizonte de Vingegaard. Un reto enorme, exigente y que necesita todavía más respaldo en la montaña. Perder a Yates en este contexto significa perder una garantía, un seguro deportivo que no se sustituye con facilidad ni con talento joven ni con improvisación. La realidad es dura. En el mercado actual no hay reemplazos inmediatos para un corredor de este perfil. No hay margen de maniobra, no hay tiempo para reajustes profundos. Y eso coloca a Vingegaard en una posición más vulnerable de lo que estaba hace apenas unas semanas. No peor que sus rivales, pero sí menos protegido. Cuando una estructura como Visma pierde a un hombre así, no se debilita en un solo frente. Se debilita en todos, en la planificación, en la estrategia y en la confianza. Y para un líder que aspira a volver a dominar el Tour y afrontar el Giro con garantías, esa pérdida pesa más de lo que muchos quieren admitir. La retirada de Simon Yates deja una huella que va más allá de un nombre en una lista. Obliga a replantear una pregunta incómoda dentro del ciclismo profesional. ¿Qué responsabilidad tiene un campeón vigente con su equipo y con el pelotón? No es una cuestión legal, es una cuestión moral, de códigos no escritos que han sostenido este deporte durante décadas. El ciclismo siempre ha sido un equilibrio frágil entre lo individual y lo colectivo. Los grandes líderes ganan, pero nunca lo hacen solos, y los campeones, cuando alcanzan ese estatus, se convierten en referencia
para bien y para mal. Por eso, decisiones como esta generan tanto debate. No porque no exista el derecho a parar, sino porque el momento y la forma importan. Las palabras de Bjarne Riis han puesto sobre la mesa algo que muchos pensaban y pocos decían: el respeto al pelotón, el respeto a los compañeros, el respeto a un equipo que planifica durante meses y que de repente se queda sin uno de sus pilares. No es una acusación personal, es una llamada de atención al sistema. El ciclismo moderno vive bajo una presión constante. Más carreras, más exposición, más exigencia, y en ese contexto las decisiones humanas chocan con las necesidades deportivas. No siempre hay respuestas claras, pero sí consecuencias reales. Visma queda debilitado, Jonas Vingegaard pierde un apoyo fundamental y el pelotón asiste a un movimiento que reabre viejos debates. Esta historia no va de señalar culpables, va de entender qué significa ser campeón y qué se espera de quien lleva ese peso, porque el ciclismo no solo se mide en victorias, también se mide en compromisos, y este episodio quedará como uno de esos momentos que obligan a mirar al deporte con más profundidad.